Demora por ahí un ratito. Ahí estamos, ahí estamos. Falta. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. A mí dice, porque acá sigue dándome vuelta. Sí. Ahí va. Decía que, bueno, vamos a iniciar el tópico de ahora, de hoy miércoles a las 18 horas. En este caso, continuando con un poco la línea de la cátedra, podemos contar, en este caso, la Daniela Godoy, para poder trabajar con nosotros y comentar algunos de los temas que son pertinentes para el desarrollo del programa de la materia. Daniela es profesora de enseñanza media y superior de filosofía de la U. Es investigadora del Instituto de Filosofía de esa facultad y doctorada en filosofía en especialidad en género. También es periodista y es militante feminista. Es docente de espacios formales y no formales en el área de filosofía feminista, en ESI, en género y en comunicación en Argentina y el exterior, y en particular promoviendo los intercambios interdisciplinarios. Ha trabajado como docente en ESI desde 2015 y ha publicado en numerosas revistas y artículos de divulgación cuestiones en relación a la temática. En este caso, teniendo en cuenta las tensiones que por ahí intentamos generar respecto a lo planteado por la unidad 3 y las sexualidades, bueno, por suerte contamos con ella para que pueda ampliar algunos conceptos de la materia. Bienvenida, Daniela. Ay, me dice que perdió la conexión, por eso la demora. Sí, a vos se te estaba cortando y vi que ella no estaba y digo, bueno. Ya queda presentada. Ahí estamos. Bueno. Me parece que está muteada, Daniela. Sí. Acá el micrófono, ahí está. No, digo que probé conectarme con el teléfono, me disculparán, pero pierdo la señal. A veces pasa con el Meet, no sé por qué. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Sí, se te escucha sí, okay. Perfectamente. Bueno. Ya te habíamos presentado y justo no me había dado cuenta que estabas fuera. Me perdí, es el juego de la presencia y la ausencia, ¿viste? Justamente. Me pasa a veces con el Meet, así que disculpen, incluso si en algún momento apago la cámara, por las dudas, cuando hay una reunión muy numerosa, a veces me pasa con el Meet. Bueno, para hablar un poco de lo que es el pensamiento de Judith Butler y lo que implica el giro performativo, ¿no? Giro en cuanto a un antes y un después en la teoría de género, en lo que luego se desarrolló como teoría queer, estudios queer, pero también en vínculo, ¿no?, con otros pensadores y pensadoras en una problemática más amplia, que es la crítica de la identidad. Ustedes habrán escuchado hablar probablemente de la cuestión del sujeto, ¿no?, la crítica del sujeto, una forma de entender el sujeto como un sujeto dado, autónomo, coherente, que luego se dice que tiene género y que tiene implicancias políticas muy importantes, además de las epistemológicas, éticas, porque implica una crítica, un punto de vista, así como la epistemología feminista o el punto de vista feminista critica una universalización de un punto de vista masculino en la teoría, o así como desde perspectivas postcoloniales o decoloniales también se muestra
¿no? La hegemonía de una particularidad que se erige como la representación de todo, dejando atrás o construyendo al otro, ¿no? El otro colonizado o el otro como exterior de lo que es la racionalidad. Me parecía importante como empezar a hablar para entender un poco la performatividad de género y todo lo que implica esto, del pensamiento de Jacques Derrida, ¿no? Y de la cuestión de la deconstrucción. Ahora es bastante común escuchar que alguien está deconstruido, me estoy deconstruyendo, ¿no es cierto? Y esta cuestión de la deconstrucción tiene que ver con una crítica precisamente a un modo de pensar, a una metafísica de la presencia, ¿no? Esta suposición, y que está relacionada con una forma de entender el lenguaje también, que este pensador francés, argelino de nacimiento, Jacques Derrida, sobre todo desarrolló y se lo conoce más que nada en los estudios literarios, pero es una cuestión filosófica bien importante. Derrida ubica en relación al pensamiento de Saussure, ¿no? de una forma de entender el lenguaje, que en el mismo pensamiento de Saussure, ¿no? Que ustedes sabrán, esta cuestión del signo, que está en representación de otra cosa, que es un referente, y a partir de esta descripción de la totalidad de la lengua como un sistema de diferencias, esto quiere decir que ningún signo tiene valor por sí mismo, sino en este juego de diferencias, la escritura se presenta como algo derivado, ¿es verdad? Es decir, la escritura como algo que a la vez es signo de lo que es la voz, ¿no? Que sería el origen del sentido, la presencia, además, ¿no? La voz. Y la escritura, sin embargo, aparece en el mismo texto de Saussure, de Saussure abre el campo, es el objeto de la lingüística, pero a la vez en su mismo trabajo se abre el campo para una gramatología general en el cual la lingüística, cuyo objeto es el habla, estaría contenida. Entonces ahí es donde Derrida detecta que este exterior de la voz, este signo de signo derivado que sería la escritura, en realidad sería lo que contiene, ¿no? No sería algo derivado, sino lo otro, eso otro, ¿para qué? Eso, el habla, que es el objeto, la presencia, lo que refiere a una cosa, lo que está en lugar de una cosa, sea posible. ¿Esto cómo se relaciona con todas estas problemáticas que yo había dicho antes? Todo significante para Derrida es un juego de presencia y ausencia, es decir, cada significante tiene sentido porque lleva la marca de otro, está en cadena, ¿no?, de significantes. Entonces, mientras se ha pensado, ¿no?, que el sentido o el origen del sentido tiene que ver con una conciencia, con un emisor, en realidad esto está siempre diferido. Cuando Derrida habla de la escritura, de la firma, por ejemplo, ¿no?, como lo más propio y a la vez lo que lleva la marca de la alteridad, ¿no?, si nosotros pensamos en nuestro nombre propio, ¿no?, llevamos la marca de una tradición, de un nombre, de familia, está lo otro en mí. Entonces, también es una forma de pensar la diferencia, no en función de una dialéctica, sino en cómo lo más propio lleva la marca de lo impropio, ¿no? Pensemos de nuevo en esto que decíamos antes del sujeto como dado, autónomo, ¿no? El sujeto de la voluntad, el que origina los actos, el que origina el sentido. Entonces, ¿qué sucede con el pensamiento occidental o por qué es importante esta cuestión de la escritura? Esto de ver que la escritura en realidad siempre lleva la marca de algo y que el origen del sentido está diferido, está aplazado, hay un origen que está incluso borrado, dice Derrida,
permite repensar de otra manera esta cuestión del sentido, de la subjetividad, de lo anterior como causa y lo derivado, ¿no? Este juego de oposiciones. Y lo que él llama la metafísica o el pensamiento occidental, es decir, estas formas de pensar en términos de pares de oposiciones, pares jerárquicos, conlleva una violencia, es decir, el sistema de las diferencias y de oposiciones conlleva una violencia donde uno de los términos tiene primacía por sobre el otro, ¿no? Una primacía que es lógica, pero también es de valores, tales como pueden ser lo masculino o lo femenino, la presencia como el origen del sentido, la voz, de lo cual la escritura sería una traducción. Insisto con esta cuestión del sentido porque parece una abstracción, pero tiene muchísimo que ver con todas las ciencias humanas. Y entonces por eso esto es algo que está aconteciendo en realidad. No es que alguien deconstruya el edificio de la metafísica, usa metáfora, esa metáfora de Derrida, ¿no? Sino que esto está aconteciendo y en todo caso lo que procede a hacer Derrida, por eso es difícil leerlo, es desarmar los textos, ubicar lo que está en el lugar del centro, los márgenes, es una operatoria, donde nosotros no tenemos una proliferación en relación como si hubiera una polisemia, ¿no? Uno dice, bueno, un término tiene un montón de sentidos. No, es una diseminación de sentidos, es romper una secuencia de significantes y poder inscribirlas en otras, ¿no? Esta es la cuestión de la repetición. La repetición es lo que permite la comunicabilidad, lo que permite un sentido, pero no se trata de una transmisión de un sentido que está garantizado desde la emisión de ese sentido o hacia una recuperación por parte de alguna interpretación, como en el caso de la hermenéutica, ¿no? Donde hay un intento de llegar a un sentido que pueda tener un texto, ¿no? Entonces, lo que parece derivado, o lo que parece secundario, en realidad no es tal, sino que todo es derivado respecto de algún origen que es irrecuperable. ¿Cómo se relaciona esto con la cuestión de la iterabilidad? La repetición tiene que ver con un código. En un trabajo donde él discute la teoría de los actos performativos del habla, que es de Austin, que es, esto es filosofía del lenguaje, ¿no? Pero hay actos de lenguaje que hacen cosas, ¿no? El lenguaje hace cosas. Por ejemplo, un clásico ejemplo del acto performativo es los declaro marido-mujer, ¿no? Que es un enunciado que en el marco de una codificación y compartida y social produce algo, ¿no? La forma de funcionamiento de un performativo tiene que ver con esa repetición, que sea capaz de ser citado, ¿no? Y que pueda ser citado, y sin embargo no es la misma repetición, porque precisamente el contexto, y acá esto es lo que le critica Derrida a Austin, no se puede controlar. O sea, Austin, por un lado, tiene este hallazgo de los enunciados performativos, y acá pensemos en la relación que tiene el lenguaje con la referencialidad o la realidad. Esto también es todo el problema, ¿no? De cuál es la relación entre pensamiento, lenguaje y lo que sería la realidad, la cosa a lo cual el signo está refiriendo, o cuál es la relación entre los enunciados y las cosas, ¿no? Entonces, para Austin hay algunos enunciados performativos buenos y otros malos, porque supone que en algún momento puede haber un uso que tenga una relación con la verdad, preferentemente a otros usos de los lenguajes performativos. Y en realidad no se pueden controlar los contextos, de acuerdo a lo que veníamos hablando y de cómo está pensando Derrida, el pensamiento de la huella, de la marca, que siempre hay una remisión, ¿verdad?, donde el origen no está.
el contexto no se puede controlar. Esta noción del acto de habla, y también una conceptualización del discurso como prácticas y prácticas significantes, y la relación y la vinculación del poder con lo discursivo, está en, digamos, toda esa cocina, ¿no?, de el acto performativo de género, con el cual Butler va a plantear varias preguntas, problemas, a una forma de pensar el género como efecto o derivado de una esencia interior, de un sexo anatómico, entendida en términos binarios y opuestos. Vieron que yo antes hablé de los pares de oposiciones jerárquicos y la violencia entre cómo se dan esas dicotomías, ¿no? Entonces, el esfuerzo feminista, incluso las apropiaciones de teorías psicoanalíticas para pensar esta inversión, ¿no?, de la que la deconstrucción tiene que ver con un momento de inversión donde el polo subordinado, diríamos, o el término subordinado, puede decirse, puede pensarse, invierte esa relación. Pero, lejos de tener una resolución dialéctica, se trata de proliferar, es decir, de esto de la diseminación de los sentidos. Bueno, inscribo, ¿no?, estas cadenas significantes en otras cadenas, porque no se trataría ni de una superación como en la dialéctica hegeliana, ni tampoco de inversión de lo mismo. El polo, ¿no?, subyugado pasa a ser el subyugante. Estamos en la misma lógica. Muchos esfuerzos en la teoría feminista, entonces, plantearon para poder comprender y contestar la forma en que, mediante una identificación de género compartida, una lógica, ¿no?, victimizadora, se producían estas identidades como mujeres, ¿no?, victimizadas o bajo la lógica de la ley, ¿no?, pensando en alternativas, incluso subversivas, en quienes toman en cuenta el inconsciente, una fuente de subversión, pensando el inconsciente como una fuente de posibilidades para algo femenino que todavía no ha sido capturado o codificado dentro de la cultura. Entonces acá pensemos o tomemos en cuenta esta dualidad entre sexo y género, ¿verdad? Eso estuvo durante mucho tiempo naturalizado como causa y efecto, o como algo dado y algo construido. El sexo del lado de la naturaleza, otra oposición, ¿no?, clásica, naturaleza y cultura, como lo inmutable, como lo no alcanzado, sino posteriormente por alguna codificación cultural, por el discurso, por las redes de poder. Por ejemplo, la problemática de la hipótesis represiva, contra la cual Foucault va a estar escribiendo su historia de la sexualidad y explicando cómo él entiende el poder, tiene que ver con esto, ¿no? Hay algo, la sexualidad, que está reprimida culturalmente y que podría ser liberada. Entonces acá también tenemos otra cuestión muy importante en el pensamiento de Butler, que es sospechar y emprender una genealogía de cómo esos discursos sobre el antes de la ley represiva, el antes de la ley patriarcal, la sexualidad previa al tabú del incesto y a todas las narraciones del desarrollo del género psíquico o de la sexualidad, en realidad se hacen retroactivamente desde un marco de inteligibilidad cultural. Esto es muy fuerte porque esto establece otra división entre lo que es pensable, reconocible, inteligible y lo que no. Donde funciona, por un lado, la división naturaleza-cultura, pero además, en términos dicotómicos, es decir, pares opuestos, bien diferenciados, que no comparten, que no se mezclan,
y con una presunción de heterosexualidad. Una presunción, por ejemplo, de que previo a la ley cultural, o previo al tabú del incesto, hay disposiciones o tendencias que en realidad están pensadas como heterosexuales, ¿no? Entonces, por un lado está la problemática del logro de una identidad coherente, o de pensar que hay un desarrollo donde nos hacemos sujetos y adquirimos una identidad de género coherente, pero una secuencia que en realidad presupone la heterosexualidad y excluye otras posibilidades. Y es ese marco cultural, esa forma de secuenciar lo anterior en términos temporales y en términos causales, ¿no? Y lo que viene después, la narración de las posibilidades pensadas dentro de un marco de inteligibilidad cultural heterosexual. Entonces, en varios trabajos, por ejemplo, el problema de la imitación que está en la bibliografía que creo que ustedes están trabajando, Sí. aborda el problema de la imitación, ¿no? Las buenas imitaciones, las malas imitaciones. Entonces, por eso yo, volviendo a esto que decía de Derrida, si nosotros pensamos en lo derivado de una causa u origen, presente a sí mismo, sustancial, el fundamento de, nosotros tendríamos entonces sujetos cuyo género no se correspondería con el desarrollo previsto de acuerdo a una esencia o una anatomía, ¿no? O sea, ustedes saben, el feminismo empezó discutiendo la biología y después luego también lo que es la adquisición de la identidad psíquica de género. Para muchas teóricas feministas se mantiene el género en términos, el género binario, digamos, en términos psíquicos, ¿no? Que no es lo mismo que decir, bueno, soy vulvo portante, entonces voy a ser mujer y me voy a expresar como mujer. Entonces lo que sobre todo aborda Butler en El género en disputa, pero en muchísimos otros trabajos, hay muchos trabajos dedicados al psicoanálisis, a la crítica psicoanalítica, pero en realidad es también a todo un marco, sobre todo estructuralista, ¿no? Lo que influyó el modelo estructuralista de la lingüística en la antropología de Lévi-Strauss, y de ahí a Lacan, por ejemplo, a la teoría de Lacan, para detectar estas narraciones, estas explicaciones, estas formas de describir el modo de adquisición de una identidad de género coherente en un marco heterosexual. ¿Cuántas son las posibilidades o las exclusiones que implica esa adquisición de una coherencia entre sexo, género y deseo? Y cómo, al mismo tiempo que el tabú, la prohibición, porque Butler destaca que la prohibición es generativa, ¿verdad? Genera tanto lo que va a ser normal, inteligible, deseable, de acuerdo a este marco de inteligibilidad, de lo que no. Es decir, otra vez, como en el habla y en la escritura tenemos el exterior constitutivo que se produce al mismo tiempo de lo que sí es inteligible o normal. Entonces, ¿qué sucede con los actos performativos de género? Para no irme mucho por las ramas. Estoy haciendo medio un esfuerzo como para ver todo lo que está relacionado. Se escucha bien, ¿no? Bueno. Y a la vez no ser ininteligible. En lugar de pensar, ¿no?, que hay una esencia o una identidad, un núcleo anterior que se manifiesta, se expresa, ¿no?,
en lo que es el género, la apariencia de género, y acá la cuestión de la apariencia es muy importante porque una cosa es ser y otra cosa es la apariencia del ser. Por eso también se habla de la metafísica de la sustancia, con lo sustancial es algo que tiene ser y hay algo que lo imita o es copia, ¿no? Pensemos en Platón, por ejemplo, la mímesis que viene del pensamiento de los griegos es una copia. Hay buenas mímesis y malas mímesis. El simulacro es una mímesis y una mímesis. Entonces esa es la mala copia, ¿no? Distinto es pensar que en realidad todas son mímesis porque no hay origen o no hay original. Entonces, pensando en el género de esta forma, nosotros nos volvemos inteligibles, nos volvemos sujetos con género, expresamos lo que se presume es un núcleo interior, ¿no? En medio de actos corporales que estilizan. En este sentido, también, ¿no? El cuerpo no es una superficie muda, de nuevo, o lisa, que recibe una inscripción. Acá también los límites entre lo corporal y lo que es el discurso son bastante laxos. Este es todo un problema que luego del género en disputa se desarrolló en el libro Cuerpos que importan, precisamente por las formas de interpretar la materialidad y lo discursivo, como si cuando pensamos el discurso estamos hablando de idealidad, ¿no? O que refiere a este otro par de oposiciones, ¿no? El significante material y un significado ideal que tiene preeminencia. Estamos de nuevo con ese par de oposiciones. Entonces, culturalmente forzados, esto se ve, por ejemplo, en el ámbito, por ejemplo, de la socialización, en el ámbito de la escolarización, cuando encaramos experiencias de educación sexual integral, cómo las expectativas sociales y culturales de cómo deben comportarse y aparentar ser niños y niñas están puestas como presiones y no performar el género de acuerdo a las presuposiciones del ser, ¿no? Del ser niño o de ser niña merecen sanciones, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, aquellos que no logran esta coherencia de expresión del género son pensados como, bueno, por ejemplo, es alguien que está en el cuerpo equivocado, cuando, por ejemplo, se piensa en una persona trans y muchas veces, durante mucho tiempo, había que decir, mientras se iba abriendo un poco la posibilidad de poder ser y aparecer como algo no binario, de que era una mujer en un cuerpo equivocado, otra vez, ¿no? Este juego del adentro y el afuera, un núcleo interior que está en una apariencia equivocada. Pero hay varias cuestiones que están muchas veces anudadas y se presentan como en una derivación lineal, que no lo son, porque una cosa puede ser el género, otra cosa es la expresión de género, y no necesariamente esto tiene que ver con la orientación sexual o con las prácticas sexuales. No necesariamente puede tener que ver con el deseo. Y acá es donde, en un diálogo muy rico y una reapropiación crítica y genealógica de muchos desarrollos del psicoanálisis, se habla de la fantasía, de lo fantasmático, ¿no? Lejos de esta cuestión de materialidad o de causa y efecto, ¿no? La biología no determina, pero bueno, veamos cómo las narraciones o las formas permitidas, lo simbólico, establece las posibilidades de expresión y las posibilidades de adquirir una identidad donde en realidad se está presuponiendo y lo que está organizando el ser de unas y de otros
las oposiciones de unas y de otros es un marco heterosexista de inteligibilidad. Es decir, es la presunción de que una va a adquirir un género bien diferenciado del otro a partir de la resolución del Edipo, a partir de la socialización, diferenciada a partir de... pero son dos posibilidades. Y lo que no performa bien, lo que no repite bien, en realidad, en el fondo, nadie puede repetir en esto de la citación de la norma de género, de las expectativas sociales y culturales, nadie nunca llega a. Pero, y pensando en esto de la performatividad también en cuanto a lo performativo teatral, ¿no? Hay similitudes y diferencias, como para entenderlo por ahí un poco mejor. Hay un trabajo que se llama Actos Performativos, bueno, justo ahora se me hizo una laguna, no recuerdo bien el título, pero después cualquier cosa lo mando y lo comparto, donde en una discusión con la fenomenología explica esto, ¿no? Mientras en el teatro, ¿no? La performance teatral, hay un guión, ¿no? Pensemos en esto de las convenciones y la codificación de los actos de habla, de actos performativos de habla. Hay un guión aceptado, espectadores, y ahí lo compartimos, el código compartido. El acto performativo de género, o la imitación que no se corresponde con las expectativas, en realidad lo que está haciendo es revelar, que sería la imitación travesti, por ejemplo, que todo es una imitación. Y todo es una imitación y no hay una imitación buena por sobre la otra, porque en realidad no hay un modelo original. Cuando nosotros pensamos en la norma de género, que no hay que confundir con una norma legal o jurídica en esos términos, tenemos que pensar que la norma no preexiste fuera de las personificaciones y las encarnaciones de la norma. Entonces también una de las fundamentales cuestiones que Butler discute con el psicoanálisis y con los teóricos políticos, pensemos en las discusiones que tienen con quienes hacen filosofía política, tomando, ¿no?, en psicoanálisis a la izquierda por lacaniana, que son sus diálogos con Laclau, con Zizek, por ejemplo, el tema de la invariabilidad, ¿no?, de lo simbólico, como el simbólico... por ejemplo, Jorge Alemán dice, Butler confunde lo simbólico cultural con lo simbólico como lo estructural, ¿no? La ley simbólica del psicoanálisis. Pero, ¿hasta dónde? Ese es uno de los, para hablar otro día, ¿hasta dónde, digamos, la forma de entender lo simbólico cultural, lo simbólico lacaniano, no resulta una sedimentación de lo simbólico cultural, es decir, quién establece o cómo podemos, así como no podemos ir a lo prediscursivo, no podemos ir a lo precultural, sino desde la cultura y desde una particularidad cultural, desde ciertas categorías de las que tendríamos que hacer una crítica, una genealogía, una deconstrucción. Bueno, ¿cómo logramos entonces la proliferación o la subversión, ¿no?, de repeticiones que sean menos opresivas? Acá también es importante, cuando se habla de no hay original, y este es otro de los pánicos respecto al pensamiento del giro performativo y a estas cuestiones, bueno, si no tenemos original, si no tenemos un origen o no tenemos una dirección, ¿no?, esto de lo teleológico como dirección, entonces, bueno, pensemos en el pánico de la desaparición de la familia. Pero bueno, las descripciones, por ejemplo, de la resolución del complejo de Edipo, de las relaciones madre, padre, hijo, no son particularmente e históricamente llegadas, digamos, podemos aplicar determinadas relaciones o descripciones del desarrollo de la adquisición de la identidad de género o de la sexualidad humana de manera transhistórica o de manera universal. Son preguntas,
desde lo epistemológico y teniendo en cuenta la producción, ¿no?, de ese exterior constitutivo de sujetos que son patologizados, de toda, bueno, también, ¿no?, cuando ustedes leen esa presentación de Amicus Curiae que hizo en este artículo para discutir las presunciones y los argumentos en cuanto a que una mujer lesbiana no puede ser progenitora, todos los vericuetos de las discriminaciones, es decir, cuántos sentidos asociados y anudados en un pensamiento binario del sexo, del género y de la heterosexualidad que les da sentido, porque estas explicaciones funcionan porque el tabú de la heterosexualidad conlleva un tabú previo y no siempre explicitado contra la homosexualidad, así como el mecanismo de las identificaciones requiere rechazos y exclusiones. Entonces, el modo en que se selecciona una explicación, en que se naturaliza una forma de expresar el género y de entender las desviaciones o malas imitaciones, por ejemplo, todo el análisis de La Mascarada, del género en disputa, que tiene, por ejemplo, análisis muy interesantes, alternativos, por ejemplo, el de Irene Meller, en la década del 92, en ese clásico de Ana María Fernández, Las mujeres de la imaginación colectiva, hay un análisis de La Mascarada, tanto de Rivière como de Rivière analizando como mujer y como profesional y psicoanalista en un contexto, y cómo las tipologías, ¿no?, las tipologías pivotean en esta atribución de características diferenciales o de tendencias que deben resolverse pensando desde la primacía de la heterosexualidad. Entonces, no sé cómo estamos de... Hablé mucho. No, está bien, dale nomás. Entonces, volviendo al acto performativo de género, lo que sobre todo inquieta es que ese guión que tenemos que seguir, esa actuación, que son actos corporales, crean el interior, crean al sexo, por ejemplo, como causa de ese género, un sexo binario, natural, previo al lenguaje, previo al discurso, y que debe, además, causar la práctica o el deseo sexual. O sea, hay un vínculo causal o una coherencia entre cuestiones que pueden no ser coherentes entre sí. Es decir, ni la relación mimética del género con el sexo, mimética en el sentido de, bueno, determinada anatomía va a tener esta opción, ¿no?, y expresarse de modo femenino, pero a la vez va a tener que orientarse sí o sí al sexo género opuesto. Esto puede no darse. Entonces, la cuestión de la discontinuidad, tanto de la adquisición de la identidad de género, la presunción de la coherencia en el tiempo también, ¿no?, la crítica a esta estabilidad también es bastante angustiante para muchos teóricos, porque parece que entonces, otra vez, no tenemos formas de pensar la política, ¿no?, los sujetos que actúan, los sujetos que deciden, sino es desde una base de un sujeto que en determinado momento adquiere una identidad que va a conservar toda la vida. Entonces también acá hay varias dificultades, o también por seguir manteniendo una lógica de inclusión que en realidad mantiene ese exterior constitutivo, ¿no?, que es, por ejemplo, lo que estamos muchas veces viendo en nuestro país. Seguimos pensando, hemos garantizado la ley de identidad de género, o la conformación de nuevas familias, y que ya no tenemos en nuestro imaginario
a la familia nuclear, papá, mamá, como el modelo y la única realidad. Y esto también puede seguir siendo pensado como imitaciones, ¿no? Imitaciones falsas o no del todo legitimadas, y que son juzgadas como amenazas o peligros, como si las familias nucleares heterosexuales no fueran muchas veces amenazas o en este sentido, ¿no? Las dimensiones de cierto pánico moral, de, por ejemplo, relativizar, que no es relativizar, sino tener unas perspectivas más críticas de lo que se ha presentado como el reflejo de una realidad estable, ¿no? Ocasionan mucho miedo en términos de no, por ejemplo, resistirse a revisar, como podríamos pensar, estas normas, ¿no? Estas leyes culturales, estas leyes que generan en nuestra psiquis, que moldean nuestros cuerpos de una forma menos violenta, al menos menos violenta. También hay una cuestión para ciertas teorías feministas o ciertos discursos identitarios, mucha resistencia, por ejemplo, a pensar por fuera de la identidad mujeres, por fuera de una identidad sustancial, como algo que debilita los objetivos feministas. Y, en realidad, desde Butler y otras autoras, presuponer muchas veces esa identidad cerrada, adquirida como mujeres, que es algo que desde hace muchísimo tiempo siempre estuvo discutido y cuestionado por quienes no son las mujeres privilegiadas o hegemónicas, por una pertenencia geopolítica, cultural, lo que nos pasa con la teoría, ¿no? Nosotros parece que no hacemos teoría por estos lugares, porque la teoría o la circulación de conocimiento, la producción de conocimiento se hace en determinados lugares y nosotros muchas veces leemos o repetimos, nos cuesta mucho pensar por fuera de ciertos parámetros que son culturalmente situados, culturalmente particulares, pero que se presentan como si no tuvieran nada que ver con normas, costumbres e imperialismos. Toda esta discusión también tiene que ver con preservar cierta idea de autenticidad de lo femenino, o cierta idea de sujeto, también dentro de un marco que es un marco liberal, ¿no? No se puede pensar la acción, por ejemplo, cuando muchas discusiones alrededor del pensamiento o contra Butler tienen que ver con cómo pensamos el sujeto de la acción, o quién es el que ejecuta esos actos, quién es el sujeto de esos actos, y no pensar que son los actos los que nos constituyen como sujetos, o desde el punto de vista de esta comprensión del discurso, ¿no? El discurso no como algo que tiene un sentido, que se va transportando, que se comunica y que tiene un emisor, sino ocupando posiciones de sujeto en redes, formaciones discursivas, ¿no? Usando el término de Foucault, que son formas de regular y de producir enunciados que, por ejemplo, en el caso nuestro, nos permiten hablar de la conformación de la identidad, nos permiten intentar comprender y conocer los mecanismos de exclusión, nos permiten intentar producir un conocimiento, bueno, ¿qué pasa cuando perdemos cierta seguridad con respecto a esos modelos de interpretación y esos marcos? Y en esto hay mucha resistencia, así como muchísimas discusiones muy productivas, en el sentido de que si podemos pensar haciendo una crítica genealógica de las categorías que empleamos, no estamos resignando una actuación ni política, no estamos resignando relaciones sociales, al contrario, estamos intentando
detectar las violencias de la exclusión, las violencias normativas, pensemos en las infancias, por ejemplo, las infancias trans, y en la misma formación y en nuestros diálogos interdisciplinarios poder encontrar espacios donde hacernos estas preguntas nos implique, ¿no? Avanzar y no cerrarnos a un intercambio o a una discusión. Bueno, no sé, he hablado mucho. No sé si... Quiero hacer una consultita, para leer un comentario, Sí. si me permitís. Porque, digamos, nosotros por ahí vemos también con algunos autores, como en el caso de Nicole Loro, que tenemos un capítulo en la unidad 3 también, que ella ubica el operador femenino en el mundo griego como una cualidad nodal para poder pensar a los héroes de la antigua Grecia, ¿no? Como que fuera mejor asimilado en el mundo griego, en la cuestión femenina, y que bueno, vos después hablaste de normas, costumbres e imperialismo. Entiendo que ahí es donde medio todo se va a la lógica más binaria, y con Foucault podemos agregar la burguesía y la religión como una parte de lo normativo. Pero si tenías alguna referencia al respecto con esto de pensar en la antigua Grecia, esto del operador femenino como una condición también ideal para poder ubicar los héroes de esa época. Más que nada un comentario como para abrir Sí. la charla. No, no, lo que pienso es que, por ejemplo, ¿no? De nuevo con la lógica de lo binario, ¿no? Lo femenino. Esto ha sido también una forma, es como cuando se empezó a hacer la historia de las mujeres o el momento de la inversión de la deconstrucción, ¿no? Pararse a ver el otro polo. Lo que hace la crítica de Lucy Irigaray, ¿no? Desde lo lacaniano que Lucy Irigaray plantea y que Butler retoma algunas de las cosas y critica precisamente en Irigaray. Especulo. Claro, exactamente, sí, exactamente. Incluso Derrida mismo habla de la escritura como femenina, ¿no? El problema ahí es si no estamos todavía dentro de este marco de inteligibilidad, ¿no? Del mismo marco de inteligibilidad cultural. De nuevo, este marco de inteligibilidad cultural heterosexual es el que sería, o que reifica en el sentido de sustancializar discursivamente lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, Monique Wittig, que no es tan famosa como Foucault, ya decía, una teórica muy furibunda del psicoanálisis, de lo lesbiano, ya decía que el sexo era una categoría política, que era una marca política, y que esta ficción, para ella, bueno, perteneciente a la vertiente de las feministas materialistas, ¿no? Una formación imaginaria de que la diferencia más importante entre los individuos es la del sexual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese sistema de exclusiones? Es decir, clasificación y exclusión. Entonces, por supuesto que es necesario, y lo ha sido en la teoría feminista, así como en los otros, desde el punto de vista de los otros subyugados o colonizados o dichos por otros, decirse, pero también es fundamental cuestionar la dualidad. Es decir, ¿en qué términos estoy siendo dicha o en qué márgenes puedo decir? Por ejemplo, mucho de la teoría feminista, como te digo, de nuevo, trata de conservar un pensamiento o valorizar lo femenino sin llegar a cuestionar esas atribución de características, ¿no? O cómo funciona lógicamente un operador. Cuando nosotras decimos, en general las feministas, que la diferencia sexual es un criterio de exclusión, que es un operador, es decir, bueno, mira,
en última instancia, todo un edificio de desarrollos está en la base el criterio de la diferencia sexual. La diferencia sexual, de nuevo, discreta y dicotómica. Discreta en el sentido de que es bien distinguible de lo otro, que no es, y dicotómica. No se comparten atributos ni cualidades, ¿no? Y esto es lo que está todo el tiempo, me parece, como de alguna forma siendo repuesto discursivamente, por ejemplo, cuando las mujeres empezaron a hacer la historia de las mujeres. Vamos a hacer la historia de las mujeres. Era necesario, pero una cosa es pensar, voy a reponer a las mujeres, como si yo dijera, bueno, ahora reconocemos a los sujetos o a las familias no heterosexuales o a los sujetos que no son cis como sujetos, documentos, DNI, pero si yo estoy analizando o pensando cómo nos producimos los sujetos viables de los que no, los normales de los que no, ¿qué pasa con aquellos que, por ejemplo, no presentan una anatomía discreta? Las biólogas feministas, por ejemplo, Anne Fausto Sterling, no sé si conocen ese trabajo, o lo mismo, bueno, Donna Haraway, que le ha dado tanta importancia a la retórica del discurso científico, pero cuando nosotros pensamos en la intersexualidad, o sea, cómo los cuerpos de los recién nacidos son corregidos, ¿no?, quirúrgicamente, cuando los genitales no se adecúan a la percepción o al modelo que tiene el médico en la cabeza, y el argumento, y esto es entendible, es, en una cultura como la nuestra, para asegurarle una vida sin violencias, se convence a los progenitores ya adelantando este modelo, ¿no? Que el sexo tiene que ser de una forma, como el de la lámina de biología, y que de ahí se va a desarrollar una masculinidad, una feminidad. Son historias de mutilaciones, pero que están apoyadas en una manera de percibir los cuerpos que está culturalmente producida. O sea, sería iluso pensar que la transexualidad o la intersexualidad es un fenómeno nuevo. Como cuando a veces pareciera ser que las mujeres hemos dejado de ser femeninas. Recordemos que así empieza el segundo sexo de Simone de Beauvoir, ¿no? Ahora las mujeres ya no son las mujeres, pero ¿qué es ser una mujer? Habría que volver a leer El segundo sexo, por ejemplo, es del 1949, ¿no? Todo lo que Simone de Beauvoir trabaja, perdón. Del 49, sí. Claro, la necesidad de la construcción de la alteridad femenina para la reafirmación del sujeto, del único sujeto posible. Y hay unas críticas ya ahí a la cuestión de la mujer como misterio a Levinas, a Freud, a la antropología, que muchas cuestiones son vigentes del 49 hasta ahora, ¿no? Entonces, volviendo a la cuestión de la historia de las mujeres, ¿nos basta con hablar de las mujeres? ¿Cómo vemos a las mujeres? ¿Ya vamos con un marco de percepción binario a encontrar a las mujeres y a describir la feminidad? Cuando se hace historia discursiva, desde este marco, ¿no?, derridiano, donde vos no presumís que hay una experiencia que sea propia de las mujeres en tanto mujeres, y cuando vos complejizás el acceso a la experiencia, pues decís, ¿cómo puedo dar cuenta de una experiencia con todos los condicionamientos que tiene el mismo discurso? En realidad está bueno ver cómo se producen las masculinidades y las feminidades. Entonces yo puedo hacer otro tipo de historias, ¿no? Que es, contemporáneamente tenemos mucho de eso. Pero si yo sigo manteniendo un marco donde lo femenino, vamos a valorizar lo femenino ahora, bueno, ¿en qué términos estoy entendiendo lo femenino y lo masculino? Por eso, por ejemplo, esta actuación subversiva, lo trans o la actuación travesti, que se compara muchas veces con la actuación heterosexual o la actuación de quienes
somos femeninas y vulvoportantes, no hay una cuestión de grado, ¿no? Son todas actuaciones, porque no habría algo que no esté producido por el mismo marco cultural, por los mismos discursos y por las mismas prohibiciones, sanciones, hasta incluso las mismas fantasías. Cuando nosotros nos adentramos en los trabajos de Butler, cuando hace más finito, ¿no?, la hilación con el psicoanálisis, vemos que también está esta pregunta alrededor del cuerpo fantaseado, ¿no?, la incorporación. ¿Cómo se produce esto? Y esto es para todo el mundo, digamos. No que mantenemos, ¿verdad?, nuestra teoría y nuestras posiciones viables, incólumes, y entonces tratamos de encajar lo que no encaja sin hacer una pregunta genealógica a nuestras categorías, a nuestras oposiciones, a esta presunción de nuevo de heterosexualidad, los tabúes contra la homosexualidad y las formas de explicación. Lo de Butler en ese sentido toma en cuenta trabajos anteriores muy potentes como la crítica de Gail Rubin, un trabajo clásico de la antropología, aunque también le hace la crítica a Gail Rubin por seguir manteniendo la cuestión del lenguaje de las disposiciones, ¿no?, de las disposiciones infantiles, o sea, previas a la ley cultural. Pero en Gail Rubin está muy, muy bien desarrollado en su crítica a Freud, a Marx y a Lévi-Strauss, cómo funciona, cómo está este operador del tabú de la homosexualidad previo al del incesto, que le permite, ¿no?, permite dar una descripción de la ley del parentesco, que encima se instituye como ley universal de entrada a la cultura, ¿no? Entonces, el operador siempre va a estar, es como decir, la regla siempre va a estar, volviendo a esta ilusión de poder liberar algo que anteriormente era, no sé, polimorfo, o estaba sin marca, o no había sido atrapado por la ley represiva, sino que la norma está, ¿no?, en la medida en que cada adquisición y repetición es siempre cultural y es obligatoria, porque de lo contrario no somos sujetos reconocibles como sujetos. El problema es, esas normas o esas regulaciones siempre están desplazadas, ¿no? Volviendo a lo que planteaba Derrida. En la escritura ya no está quién escribió, ni la intención del sentido. Es algo que puede ser interpretado en ausencia. Tenemos, ¿no?, el juego de la presencia y ausencia. Hay un desplazamiento y hay una temporalización. Entonces, ¿cómo podemos, no individualmente, no de un momento a otro, sino en el seno mismo de las repeticiones, en el seno mismo de la compulsión, ¿no?, social, en el seno mismo de nuestra vida psíquica, de nuestras identificaciones, vamos desplazando, o sea, nunca se repite lo mismo? Entonces, ahí es donde estos términos que parecen tan abstractos, de repetición, de iterabilidad, de citación, ¿de qué forma? Así como nunca nadie puede imitar el original, porque no hay original, de manera perfecta, así como nunca nadie puede representar ese guión ni cumplir con las expectativas de manera sólida y a lo largo de toda la vida, ¿cómo podemos pensar en repeticiones que puedan ir desplazando, ¿no?, la norma y también prestando atención a las exclusiones necesarias para ser sujetos viables, ¿no?, para ser quienes se espera que seamos? Como digo, en nuestro contexto, ¿no?, cultural en Argentina, en el marco, por ejemplo, de la implementación de la educación sexual integral, por decir algo, ¿no?,
se acepta la inscripción de un estudiante trans con su nombre autopercibido, con su número de documento, pero quizá todavía tiene que ir al baño de profesores, porque los baños tienen marcas de género, y no hay, ahí tenemos de nuevo lo que decía Wittig, ¿no? Esta distinción o diferencia como si fuera la diferencia fundamental y más importante. O sea, la diferencia sexual binaria como criterio de diferenciación, como criterio de exclusión y como lo que se presupone que causa al género, ¿no? Y pensado y entendido el género en términos binarios y heterosexuales. Lo que fracasa, se supone, es lo que no llega a este feliz término, ¿no? Que es la heterosexualidad. Que esto tiene que ver con la división del trabajo, tiene que ver con el patriarcado en términos de poder sobre no solo las mujeres, sino sobre niños, ¿no? En el marco de nuestra cultura occidental, que tiene que ver con la imposición de la maternidad, ¿no? Lo femenino asociado a la maternidad. Hay otros contenidos de lo femenino, hay otras formas de lo masculino. ¿Somos en realidad tan opuestos y diferentes varones y mujeres en nuestro contexto, en nuestra época, ¿no? Me parece que esas son todas preguntas importantes por las implicancias que tienen, ¿no? No solamente teóricas, sino sobre todo éticas y políticas. Bueno, vos hablabas de Irigaray hace un ratito, y Sí. en el espéculo de la otra mujer, por lo que entendí, ¿no? La parte Sí. que hace la crítica a la filosofía, bueno, ella también confronta con Simone de Beauvoir, por lo que entendí, ¿no? En Sí. algún punto, porque argumenta que hacerse un espacio de la femenino como diferente al modo masculino no alcanza, digamos, y ahí vuelve a reproducirse entonces la crítica a este binarismo que marcaba, por lo que interpreto ahora, ¿no? Sí, sí. No, la crítica de Irigaray es tremenda, porque para Irigaray directamente lo femenino no puede ser pensado, directamente. O sea, en la economía fálica, o sea, en el discurso, no puede ser ni siquiera pensado. En Simone de Beauvoir todavía hay una idea de individualidad, o sea, pensemos, ¿no? La filosofía existencialista de Simone de Beauvoir, ¿no? Hay una idea de qué sería para Simone de Beauvoir lo deseable, que la alteridad pueda afirmarse como sujeto, ¿no? Y entonces el que ha sido siempre el único sujeto posible que te construye como otro pueda ser, ¿no? A su vez, lo otro del sujeto que se afirma, ¿no? Pero digamos, nos mantenemos dentro de, como te digo, este binarismo. Ahora, para Luce Irigaray, directamente, lo femenino, el deseo femenino. Para Luce Irigaray hay una negación de un deseo femenino auténtico, excluido, ¿no? Por eso ella dice, cuando ella dice el sexo que no es uno, ¿no? El sexo femenino es el sexo que no es uno. Cuando ella dice el uno, es el único sexo posible, ¿no? Que es el masculino, ¿no? Claro. Pero hay todas unas afirmaciones y toda una presuposición de lo femenino que de nuevo le critica Butler, o le critican otras, que está cargado de contenidos y presuposiciones culturales. Entonces, ¿cómo puede ser que, por un lado, sea impensable, ¿no? Y por otro lado, yo describa eso que es impensable? Tenemos ese problema. Estoy dentro de la economía fálica, estoy dentro del logos, estoy dentro de la homosexualidad, ¿no? La única sexualidad es entre hombres, es como el tema en ese sentido, ¿no? De un erotismo masculino, bueno, ok. Y entonces yo estoy postulando, problema de apropiaciones, muchas apropiaciones de teorías feministas del psicoanálisis, por ejemplo, estoy postulando una especie de liberación de algo que todavía no ha podido ser, o de algo que está atrapado dentro de una lógica. Bueno, ¿desde dónde lo hago? Ahí
En Butler tenemos como en Foucault, estoy en el medio de todos los mecanismos de poder, estoy en el medio de todas esas regulaciones. No hay un sujeto anterior, así como no hay núcleo interno, esencia, conciencia, no, libre, previa, sin marca, no, estoy hecha entre y dentro de todo esto. Por eso, prestar atención con una crítica genealógica a toda la sedimentación cultural que tienen las categorías, a todos los sistemas de oposiciones, ¿no? Por eso la deconstrucción es una forma de pensar en funcionamiento de poder, digamos, ¿no? No es que las tiro a las categorías y las dejo de usar. Por ejemplo, cuando Butler dice, guarda con la categoría mujer, en función de las exclusiones, en función de todas las diferencias entre las mujeres que quedan, guarda también con distraernos pensando en cómo había sido el matriarcado original o cómo sería, ¿no?, el cuerpo o la sexualidad o el deseo por fuera de esto que nos construye, ¿no? Ojo, porque eso no hay. O si lo estamos pensando, si lo hubiera, ¿cómo llegamos? Llegamos desde dentro de la cultura. Llegamos en los términos, o lo podemos postular en los términos mismos que nosotros tratamos de hacer estallar, de acabar, ¿no? Es como decir, bueno, pensar en criticar el dualismo no va no termina con el dualismo, lo estamos repitiendo todas las veces, qué sé yo. Pensemos en, cuando, por ejemplo, ¿no? La cuestión de pensar lo tercero, lo que no es dual, es muy difícil el lenguaje inclusivo, como ha sido muy difícil hablar en términos femeninos, pero por algo no se dice buenas tardes a todas cuando hay varones, y se ha dicho que todos incluye a todos los demás, a unas, a otros, y no importa. Bueno, ¿qué pasa con cómo nos cuesta pensar algo sin género? Peor, ¿cómo nos cuesta pensar algo que esté entre? Derrida con la deconstrucción dice, las cosas son ni esto, ni lo otro, y hay como que quedarse para hacer esta operación deconstructiva de las oposiciones violentas en el entre, ¿no? Como lo vivo, lo muerto, ¿no? El nombre propio, que a la vez es la marca de lo impropio, ni. Es muy difícil, porque nosotros estamos atravesadas y porque pensamos y porque operamos en términos binarios. Ahora, pensar así el género, pensar así el imperativo de la heterosexualidad como lo que organiza nuestra forma de describir, es decir, estructura las narraciones y las descripciones que en algún momento te instauran un antes, ¿no? Por ejemplo, el tabú del incesto o ciertas explicaciones te instauran un antes, el antes de la cultura, el antes de la salida del complejo de Edipo, en ciertos términos, ¿no?, que tienen que ver con lo cultural, o lo prediscursivo, o lo de después de la ley. ¿Cómo hago para describir eso antes? Entonces, como digo, complejo es muy complejo, pero sí se puede atender, me parece, y es urgente atender, a las naturalizaciones, a las oposiciones, a cómo se ha patologizado la incoherencia o la discontinuidad de prácticas sexuales, la discontinuidad entre las expectativas de un desarrollo y lo que manifiesta o expresa como género un niño, una niña, adolescentes o incluso adultos, ¿no? Que muchas veces se han pensado o se han explicado en términos de teoría que está estructurada por estos pares de oposición o por estas relaciones de causa y efecto, aún en un lenguaje de apariencias, ¿no? Es muy lindo lo que trabaja, por ejemplo, en el género en disputa en relación a Lacan, ¿no? Porque Lacan también
se adscribiría contra lo sustancial, ¿no? O sea, son apariencias, la decisión del sujeto, pero bueno, en todo el juego de la apariencia de ser, igual está estructurado en base a la diferencia sexual y a dos posiciones sexuales posibles. Y si no adquirís alguna de esas dos, bueno, es una no entrada en el orden simbólico, bueno, o una entrada fallida, o un... Bueno, por eso Wittig estaba muy enojada cuando escribía con la clínica psicoanalítica y con la forma en que el psicoanálisis negaba el derecho a lesbianas, en el caso de ella, pero otro montón de sujetos que no eran coherentes, a esta patologización, o negarles la creación de sus propias categorías. Monique Wittig referencia es muy importante, pero nadie la conoce. ¿Qué? No, disculpa, Perdón. tengo mala señal y delay. El texto que hacías referencia hoy, que no te acordabas de Butler, es Actos performativos y constitución del género, un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista. Sí. Acá lo encontré y lo paso por el chat de acá del Meet, así lo podemos compartir. Es muy didáctico para... sobre todo con muchas interpretaciones y lo que se juega, ¿no? Porque está discutiendo con la fenomenología, porque está discutiendo con quienes insisten en algún núcleo, ¿no? En preservar algún núcleo esos pensamientos, esas teorías que justamente no han hecho esta división tan tajante entre el cuerpo y la interioridad. Como la fenomenología de Maurice Merleau-Ponty, que es un pensador para el cual, bueno, el cuerpo es un cuerpo vivido, es decir, el cuerpo está en relación con el mundo y tiende a prácticas, está sedimentado, es un cuerpo histórico, ¿no? Esto es muy importante también, porque esta división entre naturaleza y cultura reaparece todo el tiempo, como si fuera una frontera perfectamente identificable y delimitable, y de un lado estuviera todo como virgen y del otro lado todo construido. Por eso también en el género en disputa, de entrada, cuando trabaja el problema de la identidad y toda la discusión con las teorías feministas, apunta a esto, ¿no? Esas suposiciones tienen costos y trampas epistemológicas, porque si en un principio batallamos tanto para decir la biología no es destino y después las apropiaciones de lo cultural, de las leyes culturales, sean las teorías de parentesco, sean ciertas teorías psicoanalíticas, te vuelven otra vez a una ley invariante que se aplica a todos los sujetos, que parece que no se puede resistir, entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Parece que estamos condenadas, ¿no? ¿No será cuestión de ver en qué términos están estructuradas esas explicaciones? Entendiendo, ¿no? Sí. Perdón. Sí. A mí me quedó, es interesante la consideración ahí de lo simbólico como invariante o cultural. Esa ley que nos atraviesa a todos y de la cual en algún punto solo acusamos las consecuencias, yo creo que sí, que estamos condenados. Digamos, en ese punto la lectura que se ofrece es de condena, en relación a lo que vos marcaste con la división del sujeto y la castración en términos de lenguaje, digamos. Ese operador es un operador, me parece que si nosotros perdemos de vista eso, todos los demás nos queda sumamente descolgado. A mí me interesa muchísimo el abordaje desde lo que es una praxis fundamentalmente política de los aportes de Butler. Sí me trae muchísimas dificultades para pensarlo en esa articulación psíquica. Me parece muy fecundo políticamente el análisis que hace ella de cómo se construyen las categorías de identidad, cómo esas categorías tienen ciertas conquistas y cómo esas conquistas permiten otro tipo de regulación de la sexualidad en la sociedad, ¿sí? De que no es lo mismo vivir la homosexualidad hoy que hace 200 años atrás, que hay todo un trabajo político que va produciendo modificaciones y que permite otras posibilidades. Políticamente para mí es muy fecundo. Psíquicamente me queda sumamente chato,
digamos, me cuesta muchísimo pensar ahí la articulación, por ejemplo, de la infancia trans. Vos decías los del baño, por ejemplo, en el jardín. Yo pensaba, bueno, durante mucho tiempo vamos a un baño que no está marcado por género, ¿no? Es decir, que es el baño familiar. Y me parece que hay algo de la exogamia, de esa salida del jardín, de ese soltar, ¿viste? El grupo familiar, que, bueno, nos lleva a tomar posición en relación al baño que vamos a entrar. Nosotros, la segregación urinaria en los lugares públicos en algún punto es una afirmación de una posición sexual. Y si no está esa afirmación, lo que tenemos es un baño familiar, digamos, de una endogamia inagotable, ¿no? De eternos niños en una sexualidad polimorfa. Ese es el quilombo que a mí se me arma para pensar en relación a la infancia. Después, en relación a lo político, al encuentro con la comunidad y fundamentalmente a lo que es una conquista política, me parece tremendo. Nada, aporte. Bárbaro, me encanta, porque yo te haría la siguiente repregunta. ¿Lo político qué vendría a ser? Es decir, eso simbólico no es de sujetos que son históricos, que nacen en determinados contextos culturales. Entonces, el problema de la frontera en lo que es político y lo que no es político es todo ya un problema, ¿no? De entrada. Una de las cuestiones, por ejemplo, de cómo entender lo simbólico, una cosa es que haya invariantes, ¿no? La entrada en el lenguaje, estamos todos de acuerdo. Por supuesto que hay condiciones estructurales. El problema es como cuando, lo mismo, Butler no niega que siempre hay son actos forzados, o sea, la performatividad es una imposición, y a la vez es la forma en que te producís, no es que alguien lo elige, de nuevo, ¿no? ¿Por qué eso no va a estar atravesado de lo político, digo? Porque si vos amplías las posibilidades, ¿no? Amplías las posibilidades de, por ejemplo, imaginario cultural, o amplías las posibilidades de la conformación de familias, no papá, mamá, hijito, que es la familia nuclear, que además tiene una datación histórica y cultural muy específica. No siempre los niños fueron niños, no siempre hubo familias nucleares, es como, bueno, ¿no? Lo trabaja muy bien Foucault en la historia de la sexualidad, cuando se refiere a los dispositivos de sexualidad, de la pedagogización, la esterilización del cuerpo de la mujer. Bueno, a priori histórico. Eso no quita que uno tenga condiciones estructurales. El problema es cuando las explicaciones o la estructura se cierra y adquieren sentido este juego de dualidades, ¿no? A eso voy. Y, por otro lado, es muy loco, porque siempre tenemos como esas contradicciones. Vos traés lo del baño de la casa, ¿no? Es genial, por supuesto, hay que salir y todo bien, pero ¿por qué, ¿por qué ha sido históricamente, no hay una pedagogía del género, no hay una pedagogía cultural que naturaliza esas expectativas de cómo tienen los niños y las niñas que comportarse, disponer sus cuerpos, aprender a expresar el género de una manera o la otra, ¿no? Por ejemplo, relato. Yo recuerdo que de niña sufría un montón con el tema del baño de la escuela. Yo no iba al baño en mi casa, ¿no? Porque el baño, bueno, qué sé yo, que era muy sucio, que no sé, que me daba no sé qué, como todas las cosas que tenemos, ¿no? Los cuerpos y cuestiones de, bueno, que sí, la cuestión de la menstruación, bueno, todo un montón de procesos que son teóricamente naturales, fisiológicos, todos están atravesados de significaciones, de sanciones, de expectativas, por las cuales, ¿no? Hay política en sentido amplio, ¿no? Es decir, relaciones de poder. Si nosotros tuviéramos otro tipo de expectativas, o si entráramos a lo simbólico, o entráramos, o fuéramos recibidos, yo pienso siempre esto, ¿no? Una de las cosas más locas, más importantes, es pensar esto de la entrada a la cultura, o ser recibido y alojado en el deseo, que ya está política y discursivamente cargado de significaciones particulares e históricas. Ya está. Si a vos no te hablan, vos no aprendés a hablar. Si no hay deseo de la madre, es un argumento en defensa del aborto, por ejemplo. No es solamente un proceso cultural, tiene que haber un lugar, ¿no? Bueno, todo eso no tiene que ver con la política. La cuestión de la alteridad y la construcción de los cuerpos no es política. Porque ahí es importante, según como pensemos,
el poder y la política, vamos a tener distintas ¿no? consideraciones. Hay quienes piensan que lo político es el juego de la representación. Por eso también hay un trabajo muy bueno de Butler que se llama Fundamentos Contingentes y la cuestión del posmodernismo, que es más o menos de la época de actos performativos, donde discute con las liberales esta cuestión, ¿no? Decir que esto es político, o que para discutir de política, o que el sujeto político tiene que ser así, ya es una forma de fijar los límites de la discusión política. De nuevo, ¿no? Esto se relacionaba un poco con lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, si yo tengo que presuponer un sujeto al cual le otorgo derechos, es una manera de pensar. El sujeto está antes. Entonces la ley me reconoce derechos, pues el sujeto preexiste. En cambio, yo puedo pensar que una ley crea un sujeto. La ley crea el objeto. El problema es, y el reconocimiento, y los que no son reconocibles como, ahí no hay algo político antes de lo que se considera político. En alguno de los trabajos que yo le dediqué a Butler, yo insisto mucho en esto. Lo que tiene que ver con el género, tanto el género en disputa, el tema de los cuerpos, el tema de esta discusión entre lo discursivo y lo material, es profundamente político del vamos. No es que Butler se puso a pensar y a escribir sobre política en determinada parte de su trabajo. Ya era política de antes, porque estamos hablando de mecanismos de dominación y de exclusión de los sujetos. Bueno, si vos pensás, el conocimiento es patriarcal, o las teorías son patriarcales, yo te estoy hablando de la violencia hacia las mujeres y niñas, de la dominación, de la división sexual del trabajo, que sobre todo es un clásico de la familia nuclear, pero no solamente. Y todas esas cuestiones son formas de violencia. Vamos a decir, bueno, son distintas formas de violencia, las épocas han cambiado, pero nosotros estamos en pleno siglo XXI y en nuestro país todavía tratando de que se reconozca nuestro aporte al BBI. Por ejemplo, el trabajo doméstico no se cuenta como trabajo, tiene que ver con si produce valor, si no produce valor, discusiones que implican categorías, teorías económicas, ¿no? ¿Qué se cuenta, no se cuenta? ¿Cuál es el rol del Estado? Fíjate, en la ESI tenemos todo eso. Una forma de entender la política, según vos pienses que el Estado se tiene que meter, ¿no? Es mucha oposición de la campaña esta contra la ESI, es con mis hijos no te metas. Fíjate que la declaración, mis hijos. Una cosa que yo piense que los niños son sujetos de derecho por más que sean hijos, y otra cosa que yo piense que hijos son propiedad. No hace mucho, no existía la patria potestad compartida. Entonces, todas esas cosas, ¿no son lo político también? Para seguir pensando. Y después, bueno, lo de lo simbólico, como te digo, me parece que lo que apunta Butler en función de lo simbólico, no es que no haya esta estructura lingüística. El asunto es cómo la forma de entender o la frontera entre lo que entra en el dominio de lo simbólico y no que no, puede ser discutida, ¿no? Puede estar llena de sedimentaciones culturales que son específicas. Podemos hablar, como te digo, de estas generalizaciones universales sin sospechar un poco de cómo están pensadas desde un lugar, con ciertas características, es decir, precisamente, fíjate, el cisma o el sujeto defondado, en eso, por supuesto que estamos de acuerdo. A mí me gusta mucho el concepto de alemán de soledad común, ¿no? De Jorge Alemán. Esto de, bueno, podemos pensar en una política a partir de no lo que tenemos en común, sino de la soledad común. Esto no quita una forma de pensar los actos, de pensar la acción, de pensar las alianzas y estrategias que podemos hacer, que es como pensar, bueno, podemos hacer un feminismo que primero no haga una lista exhaustiva de quiénes son las mujeres y cuáles son, para después hacer una acción política, si ya esa lista es un acto político de exclusión y de violencia normativa. Gracias por Nahuel.
Bueno, antes de cerrar, tenemos el agrado de que se sumó a la reunión la decana de la Facultad de Psicología, Soledad Cotone, que bueno, iba a participar en el ingreso, pero obviamente a veces no se puede cuando se está en gestión. Así que bueno, te damos el cierre, Soledad. Lástima, después la vas a ver porque lo grabamos, pero te damos que dejes el cierre de esta exposición de Daniela. Bueno, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Viviana, por haberme invitado. Pido disculpas porque pude entrar al final. Me hubiera gustado participar de toda la actividad, pero se me complicó la tarde. Daniela, también agradezco tu exposición. Y la verdad que es celebrar tanto Viviana y toda la cátedra lo que están abriendo la posibilidad de pensar estos cruces múltiples que tenemos que hacer en relación a problemáticas muy actuales, y además en este cruce cómo se viene planteando desde diversos lugares la interrogación fundamental de algunas cuestiones fundamentales de nuestras teorías. Creo que eso es importantísimo para lo que estamos reviendo en relación a lo que sería nuestra currícula, y fundamentalmente no porque las teorías que por tanto tiempo nos permiten y han dado la posibilidad de... Nosotros sostenemos de la actualidad que sigue teniendo el psicoanálisis fundamentalmente para pensar los modos de sufrimiento psíquico y los modos en que vive y hace cultura, pero sí creo que es fundamental estos cruces porque no hay posibilidad de generar conocimiento si no estamos en el debate de nuestro tiempo. Y creo que, Daniela, vos venís a traernos bueno, y todas las problemáticas y además tu lectura sobre Judith Butler, que es alguien que he leído y que nos ha permitido pensar un montón de cuestiones en torno a la diversidad y fundamentalmente los modos de producción de cultura en nuestros tiempos, que creo que es fundamental estar atravesados por esos debates y fundamentalmente produciendo también desde esos debates. Entonces, bueno, agradecerles y agradecer que desde la cátedra se empiece a abrir a todo esto y que nos pongamos a producir desde estos lugares. Gracias, Vivi, otra vez, y gracias a todos los compañeros docentes y compañeras docentes de la cátedra por generar estos espacios. Y bueno, y a estudiantes, ojalá que les sea productivo todo esto, porque lo importante es todo lo que moviliza, ¿no? Y las posibilidades de seguir interrogando y produciendo por acá. Gracias, Soledad. Bueno, Daniela, no sé si querés decir algo más para ir cerrando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esto es todo siempre con mucha pasión, porque son temas que nos atraviesan, me parece, y es muy importante abrir espacios interdisciplinarios, es una necesidad, como feminista, pero también como cualquier persona que está en estos ámbitos, poder abrir a estas preguntas es fundamental, sobre todo en la formación de grado, no para ciertas cuestiones especialistas que tiene que circular, ¿no? Estas preguntas y estos aportes tienen que circular, y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias a ustedes. Bueno, agradecemos, por supuesto, la colaboración que fue desde el Vamos, con mucha alegría y con mucho entusiasmo de parte de Daniela. Sí, como dice Soledad, hay muchos puntos de tensión, podríamos decir, entre lo que presentó Daniela y la posición de la cátedra, que somos todos psicoanalistas,
y que, bueno, está referenciado a la clínica, y la clínica quizás también toma en cuenta, por ejemplo, bueno, las cuestiones, la psicopatología, digamos, ¿no? La psicosis, no solo lo esperable y lo supuestamente normal. Así que hay muchos puntos de tensión y para seguir discutiendo, pero también entendemos que, bueno, quizás como han hecho también tanto Freud como Lacan, ya que nosotros ahí nos referenciamos, han dialogado con los discursos que imperaban en sus épocas, ¿no? Así que bueno, nosotros podemos hacer este diálogo también con otro discurso que obviamente está hoy en el tapete, digamos, ¿no? Así que eso es un poco el espíritu de la cátedra en general. Así que bueno, agradezco también a todos los alumnos que han estado, todos los docentes de la cátedra que también han participado, y bueno, de nuevo a Leo, que ha hecho el contacto con Daniela, y bueno, de nuevo a Daniela y a Soledad por haberse acercado. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por producir estas. Así sean las tensiones son siempre productivas. Así que está bueno. Tal cual. Porque eso también es lo interdisciplinario, poder No hay que retroceder a las tensiones. Claro, sino que nunca es un camino fácil. No, claro que no, claro que no. Buenísimo. Muchas gracias. 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 A ustedes. Gracias, Leo. Ahí te veo. Te mando un beso.